Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. Hablar del nuevo nacimiento es hablar acerca de una doctrina muy fundamental dentro del cristianismo. Para desarrollar este tema debemos de entender qué nos llevó a esta situación en cuanto al estado degenerativo del ser humano. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente, cuando el ser humano vive una vida apartada de la voluntad de Dios, experimentamos una separación, una destitución en Dios. El concepto del nuevo nacimiento es fundamental en la teología y doctrina cristiana. Esta se encuentra principalmente en el Evangelio de Juan, específicamente en el libro de Juan capítulo 3 y versículo 1 en adelante, donde Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y miembro del Sanedrín, lo que indica que era un líder religioso y un conocedor de la ley judía. La conversación entre Jesús y Nicodemo ocurre, hermano, en un contexto donde las enseñanzas de Jesús desafiaban las normas y creencias establecidas del judaísmo. Nicodemo se acerca a Jesús de noche, lo que puede simbolizar su búsqueda de la verdad en medio de la oscuridad espiritual de su tiempo. En el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ponernos en contexto, daremos una explicación teológica con respecto a lo que es el nuevo nacimiento. La expresión, hermano, nacer de nuevo puede traducirse también como nacer de arriba. Esto implica una transformación espiritual, que no es simplemente un cambio de comportamiento, sino, escuche bien esto, una regeneración o transformación del corazón, o sea, de la mente. Este nuevo nacimiento es necesario para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La nueva naturaleza espiritual en el nuevo nacimiento es un acto del Espíritu Santo. Cuando leemos Juan capítulo 3 del versículo 5 al 6 dice: Jesús explica que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el agua puede interpretarse, hermanos, como una referencia al bautismo, que simboliza la purificación o el lavamiento y el arrepentimiento, mientras que el Espíritu se refiere a la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué obra? La obra regeneradora, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Recordemos que Dios tiene trazado un plan para cada uno de nosotros. Mediante el sacrificio, ese sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, nos redimió del pecado. Y el Espíritu Santo, obviamente, está trabajando en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros
tenemos esa conversión en el Señor, vamos a ir paulatinamente, el Señor nos va a ir moldeando al carácter de su Hijo amado. Por eso dice que Dios es el que empezó la obra en nosotros y Él la va a ir perfeccionando. Juan capítulo 14 y versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando leemos nosotros en Juan capítulo 3 y versículo 16, se establece que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesucristo es el medio a través del cual se recibe el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermano, simboliza una nueva creación. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, escuche esto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este nuevo estado implica una relación renovada con Dios. Donde antes estábamos separados por el pecado, ahora mediante el sacrificio de Cristo y mediante la sangre de Cristo, mediante ese acercamiento que hizo Jesús a través de su sacrificio, estamos nosotros ahora, hermano, renovados en Dios, donde el creyente, nosotros somos adoptados como hijo de Dios. La palabra nacer, hermano, en un sentido etimológico, es una palabra que viene del griego y es genao. Y esto significa dar a luz o producir. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo no entendió, porque Nicodemo, hermano, estaba entendiendo las cosas de un modo terrenal. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre volverse a meter en el vientre de una madre? Entonces, lo que el Señor Jesús, lo que le estaba queriendo decir era sobre un nacimiento, pero no un nacimiento literal, hermano, sino un nacimiento espiritual. Espiritual. Por eso la palabra nacer de nuevo, este término enfatiza la idea de un comienzo nuevo, una nueva vida, que es otorgada por Dios a todos los creyentes, a todas las personas que nos arrepentimos y reconocemos el sacrificio de su Hijo amado. En la Biblia vamos a ver muchos ejemplos, vamos a citar unos cuantos por motivo de tiempo, ejemplos de una conversión, de un nacimiento de nuevo. Por ejemplo, vemos la experiencia de Pablo, camino a Damasco. Lo leemos en el libro de Hechos capítulo 9, es un ejemplo de un nuevo nacimiento, de un nuevo nacimiento genuino, hermano. Su vida anterior como perseguidor de cristianos, porque recordemos que el apóstol Pablo era un judío, pero un judío recalcitrante, hermano, perseguidor y celoso, hermano. El ejemplo de Pablo, hermano, es un ejemplo de un nuevo nacimiento. Su vida anterior como perseguidor de cristianos fue transformado radicalmente cuando se encontró con Cristo camino a Damasco. Yo le voy a leer el libro de Hechos capítulo 9 del 3 en adelante. Dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermano, este encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesús fue un encuentro glorioso. Y fue el inicio de una conversión de Pablo. Pablo, al ver que los cristianos se estaban multiplicando, para Pablo los cristianos eran un enemigo de Dios.
y los persiguió y los metía a la cárcel, hermano. Era muy temido Saulo en su momento. Saulo, antes de llamarse Pablo. Pablo se llamó Pablo ya cuando se convirtió al Señor. Pero Saulo fue un perseguidor de los cristianos. Y justamente le dieron carta para perseguir a los cristianos y meterlo a la cárcel. Y cuando iba a Damasco precisamente a encarcelar a muchos cristianos, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor. Imagínate ese encuentro maravilloso y ese cambio que tuvo Saulo, ¿no? que tuvo el apóstol Pablo. Y pues nada, Pablo fue una pieza fundamental en la obra de nuestro Dios, porque llevó más allá del evangelio a los gentiles, predicó y se convirtieron mucha gente al cristianismo. Es loable la actitud de este varón, de Pablo, en el sentido de que dejó las tradiciones, dejó su judaísmo a un lado y se convirtió al cristianismo y llevó la palabra de Dios hasta el último de sus días. Otro ejemplo maravilloso que también vemos en la escritura es el ejemplo de la mujer samaritana, hermano. En Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana experimenta un cambio radical en su vida, hermano, después de su encuentro con Jesús. Esta mujer, obviamente, pues era una mujer adúltera, era una mujer que estaba con uno y con otro hombre. Eso demuestra, hermano, que Dios puede cambiar los corazones de las personas. Y asimismo tiene un encuentro, hermano, precioso con el Señor Jesús, donde el Señor Jesús le dice y le muestra lo que Él sabe de ella, ¿no? Y le ofrece de esa agua. Esa agua tipifica la palabra, le ofrece de un agua que nunca más va ella a volver a tener sed, hablando espiritualmente de la palabra. Le ofrece ese arrepentimiento, le ofrece esa vida eterna, y esta mujer se acoge a ello, hermano. De alguna u otra manera esta mujer se acoge a ello y tiene una transformación, tiene, hermano, una conversión, un nacimiento nuevo, esta mujer genuina, cuando está hablando con el Maestro, hermano. En conclusión, hermano, el nuevo nacimiento es un tema central y doctrinal en la enseñanza de Jesús y en la teología cristiana. Representa, hermano, la necesidad de una transformación espiritual. Todos necesitamos de esa transformación espiritual, hermano, que solo puede ser realizado por el Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Ese es el único canal para obtener este nuevo nacimiento, esta nueva transformación, esta nueva vida. Hermano, la cuestión se trata de no seguir pecando, de reconocer que somos pecadores y que no somos perfectos, hermano, de reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que necesitamos agradar a Dios, saber y entender que no podemos entrar al reino de los cielos si no experimentamos un genuino arrepentimiento, un genuino nacimiento en Dios, hermano. Este concepto no solo es relevante para la salvación, sino que también establece la base para una vida cristiana auténtica y en comunión con Dios. Así es que, hermano, les invito a cada uno de ustedes, si nadie ha experimentado el nuevo nacimiento y una nueva conversión, les invito a que abran su corazón y que le digan al Señor: Señor, quiero aceptarte, quiero nacer de nuevo, quiero que tú me perdones, quiero que tú me limpies de todos mis males y mis pecados. Y ten la seguridad, mi hermano o amigo que estás escuchando, que Dios te perdonará y que Dios te salvará y te dará vida eterna. Esa es la convicción que tenemos nosotros los creyentes. Así que te animo, hermano, amigo y amiga que me estás escuchando, a que hagas esa oración de fe en tu vida. Simplemente órale, pídele al Señor que tenga misericordia, arrepiéntete de todo corazón,
Confiesa tus pecados delante de Dios, tú y Él, y vas a ver cómo el Señor te perdonará. Y no solamente te perdonará, hermano, hermana, sino que te dará vida eterna. Así que, mis amados hermanos, espero que les haya gustado esta pequeña enseñanza acerca de el nuevo nacimiento. Los estaremos viendo, Dios mediante, si Él lo permite, en otro programa. Que el Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones a todos y amén, hermanos. Bendiciones. Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte.